Hola amigos, mi nombre es Edgar Ruiz. En esta ocasión quiero realizar con ustedes algunos problemas de cálculo. En específico, vamos a realizar algunas integrales inmediatas. En esta ocasión tenemos dos fórmulas que son básicas y con las cuales podemos resolver diferentes polinomios. En primer lugar tenemos la integral de una constante. Una constante es una función que no depende de x. Entonces, cualquier constante, al integrarla, la constante se multiplica por x y se le suma una constante c. La otra fórmula de integración es cuando tenemos x a la n. En este caso, su integral es x a la n más 1 entre n más 1 y le sumamos una constante. Aquí debe haber una restricción. N debe ser distinto de menos 1. En caso de que n sea igual a menos 1, vamos a utilizar otra fórmula de integración. Entonces, con estas dos fórmulas vamos a resolver estos ejercicios y vamos a resolver otros ejercicios más complicados. Entonces, miren, en el caso 1, lo que vamos a integrar es 3. El dx es un operador de la integral, nos indica que vamos a integrar 3 con respecto de x. Y entonces, la integral de 3, como 3 es una constante que no depende de x, es aplicar la primera fórmula, la integral de una constante. Entonces, el 3 se multiplica por x, 3x, y le sumamos una constante. Ese es el resultado, 3x más c. En el segundo caso, tenemos que integrar menos 7.5 de x. ¿Qué es lo que vamos a integrar? Menos 7.5. Nuevamente, este valor no depende de x, por lo que se considera que es una constante y vamos a aplicar la fórmula para una constante. El menos 7.5 se multiplica por x y se le agrega una constante. En el caso número 3, lo que queremos integrar es x con respecto de x. En este caso lo que tenemos ya no es una constante. Las constantes son únicamente los números que están solos. En este caso lo que queremos integrar es x. Por lo que ahora vamos a utilizar la segunda fórmula de integración. Para esto tenemos que identificar quién es el n, que es el exponente de lo que queremos integrar. En este caso, cuando la x no tiene exponente, se entiende que es igual a 1. Entonces vamos a hacer la integral tomando n igual a 1. Entonces, el resultado es x a la 1 que vale n más 1 que se le suma al momento de integrar entre 1 más 1. Y a eso le sumamos una constante. Hasta aquí la fórmula de integración para una potencia de n está aplicada. Lo que vamos a hacer es hacer esta suma. El resultado es x a la 2 entre 2 más c, y ese es el resultado de la integral. En el ejemplo 4 tenemos 2 por x a la 2 de x. Lo que estamos integrando es 2x cuadrada. El número 2 que multiplica la x cuadrada es una constante y solamente se integra x al cuadrado y al final se multiplica por 2. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es nuevamente identificar quién es el n, que es el exponente de x, el cual es 2, y vamos a aplicar nuevamente la segunda fórmula de integración. Como decía, el 2 pasa igual, va a multiplicar el resultado de la integral de x al cuadrado, y entonces x a la 2 más 1, siguiendo esta fórmula. A este número 2, que es su exponente dentro de la integral, le vamos a sumar 1. 2 más 1 es 3 y lo voy a dividir entre 3. A ese resultado hay que agregarle una constante. Entonces, el resultado de eso es 2/3 de x a la 3 más c. Ahora continuamos con otros ejemplos un poco más elaborados. En el caso 5 y 6 tenemos dos polinomios, es decir, la suma de varios términos con potencias de x en diferentes valores. No importa, la integral de hecho tiene una propiedad que es de linealidad y entonces cada término que aparece dentro de lo que se quiere integrar se puede integrar por separado.
Otra cosa que pueden observar es que en los ejercicios 5 y 6 todos los exponentes de la x son números positivos, pero no necesariamente podemos utilizar esta fórmula con números positivos. De hecho, la única restricción es que la potencia n sea distinta de menos 1. En el caso 7 se puede ver que la potencia es menos 3 y aún así podemos utilizar esta regla de integración. En el caso 8 aún es todavía menos claro ver que podemos utilizar esta fórmula, porque las potencias aparecen en el denominador y no en el numerador, como es el caso de la regla. Para esto tenemos que hacer un paso previo antes de hacer la integración. Otra cosa importante a destacar es que la integral posee una propiedad de linealidad. Esto significa que cuando aparecen sumas y restas se puede ir integrando cada parte de la suma, cada sumando o restando que aparece dentro de la integral. Entonces aquí lo que voy a realizar es dos integrales. Voy a integrar 3x y voy a integrar 5 y respeto la suma. En el primer caso, el exponente de la x es n igual a 1. Recordamos que si no tiene exponente x, se entiende que es igual a 1. Y entonces, cuando queremos integrar 3x, tenemos que 3 va a multiplicar a x, que su exponente es 1, y le vamos a sumar 1, por lo que es 2, y se divide entre ese mismo 2, más la integral de 5. El 5 es un número que no está acompañado de x, por lo que se considera que es una constante. Y entonces el 5 se multiplica por x y al resultado le agregamos una constante. Veamos el caso 6. Tenemos 4 términos que aparecen con suma y resta. Entonces, en realidad se va a aplicar las fórmulas de integración 4 veces. En el primer caso, n es igual a 5. En el segundo caso, n es igual a 3. Enseguida, n es igual a 1 y el término 7 no tiene x, por lo que se considera que es constante. Vamos a empezar con 2x a la 5. El 2 pasa igual. X a la 5, a su exponente le vamos a sumar 1, o sea que es x a la 6 y dividimos entre ese mismo número, 6. Enseguida hay un más y luego voy a integrar 4x a la 3. El 4 pasa igual. X a la 3, al exponente hay que sumarle 1, entonces es x a la 4 y se divide entre 4. Enseguida tenemos menos 2 y el x cuyo exponente es 1, le sumamos 1, x a la 2 entre 2 más 7. La integral de una constante, en este caso 7, es multiplicar por x. 7x más c. Este es el resultado de la integral. A esto todavía le podemos simplificar su resultado. Por ejemplo, 2 sextos, podemos sacarle mitad y es 1/3 de x a la 6 más 4 entre 4 es 1 y desaparece y solo queda x a la 4 menos 2 entre 2 nuevamente es 1 y queda x a la 2 más 7x más c. Este es el resultado de esta integral. Siguiente caso. Se quiere integrar 8x a la menos 3. En este caso, n es igual a menos 3. Como no es menos 1, esta fórmula se puede aplicar. Entonces, el 8 se va a multiplicar por la potencia de x, que es menos 3 más 1. En este caso, a lo mejor no es tan obvio, pero lo que se hace es que a menos 3 se le suma 1. El resultado es menos 2. Al aplicar esta fórmula, la integral de x a la menos 3 nos va a quedar como x a la menos 2 y se divide entre ese mismo número, menos 2, más la constante de integración. Este 8 entre 2 es 4 y más entre menos es menos, por lo que nos queda x a la menos 2 más c.
El resultado es menos 4x a la menos 2 más c. En el último caso, el que decíamos que es el menos obvio, tenemos 7 entre x a la 5 y 3 entre x a la 2. No están en el numerador como se requiere para aplicar la fórmula. Entonces, por leyes de los exponentes, estas x se pueden llevar al numerador, pero el signo de su exponente cambia de signo. Es decir, en primer lugar tenemos 7x a la menos 5 más 3x a la menos 2, y es lo que vamos a integrar. Entonces, ya desaparecieron los denominadores, pero nos han quedado potencias de números negativos. En el primer caso, n es igual a menos 5, y en el otro, n es igual a menos 2. En ninguno de los dos casos, n es igual a menos 1, por lo que podemos aplicar la fórmula sin ningún problema. Si ustedes observan, entonces, el 7 pasa igual, al menos 5 hay que sumarle 1 y nos da menos 4, menos 5 más 1 es menos 4, y se divide entre menos 4 más 3, x a la menos 2 le sumamos 1, menos 2 más 1 es menos 1, entre menos 1, y a eso se le agrega la constante de integración. Vamos a simplificar lo que se pueda, y además también vamos a mandar estas potencias negativas al denominador para que queden como inicialmente estaban, con exponentes positivos. Esta fracción 7/4 no se puede simplificar, sin embargo el menos se puede poner en un principio, el 7, el 4 va en el denominador, y este x a la menos 4 hay que bajarlo al denominador para que su exponente sea negativo, es 4. Otra vez, más y menos, el resultado es menos, 3 entre 1 es 3, ya no tenemos denominador, pero la x a la menos 1 la vamos a dejar en el denominador para que su exponente sea positivo, más la constante de integración. Finalmente, con estos ejercicios queremos mostrar que esta fórmula para integrar una potencia de x es válida incluso cuando la potencia es una fracción. Entonces, empezamos a resolver. En el primer caso tenemos que n es igual a 3/4, y la fórmula de integración se aplica esta misma. ¿Cómo quedaría? X a la 3/4 más 1 entre 3/4 más 1, siguiendo la fórmula de la potencia. Este resultado, la suma del exponente y la suma del denominador, vamos a simplificarlo un poco. 3/4 más 1 es igual a 3/4 más el entero, lo podemos convertir en cualquier fracción que nos convenga. En este caso, si la primera parte de la suma está dada en cuartos, nos conviene convertir el entero en 4/4. Entonces, miren, 4/4 es lo mismo que 1, y lo que vamos a sumar es 3/4 más 4/4, y el resultado es 7/4. Entonces, aquí tenemos x a la 7/4 entre 7/4 más la constante de integración. Borramos esta suma y vamos a ver cómo eliminar o cómo simplificar este denominador, haciendo algunos pasos, como es la conocida ley de la tortilla. Para eliminar esta fracción doble, podemos hacerlo en un paso muy sencillo. Simplemente invertimos la fracción que está en el denominador y ya pasa al numerador. 4/7 que multiplica a x a la 7/4 más la constante de integración. Entonces, cuando integramos x a la 3/4, el resultado es 4/7 por x a la 7/4. En el siguiente caso tenemos un radical. En este caso tenemos la raíz quinta de x a la 4.
Como podemos ver, esta fórmula aparentemente no aplica para los radicales, pero un radical en realidad es una potencia que es fracción, como la del caso anterior. Entonces, vamos a transformar este radical a una potencia que es fracción. El 4 que está como exponente de x pasa a ser el numerador de la potencia fracción. Y el 5 que nos dice de qué orden es la raíz o el radical pasa a ser parte del denominador de la potencia fracción. Entonces, querer integrar raíz quinta de x a la 4 es lo mismo que querer integrar x a la 4 quintos con respecto de x. En este caso, n es igual a 4 quintos. Y es el número que vamos a sustituir aquí para aplicar la fórmula de integración. X a la 4 quintos más 1 entre 4 quintos más 1 más la constante. En este caso, tenemos que 4 quintos más 1 es lo mismo que convertir el 1 en 5 quintos. ¿Por qué lo convertimos en 5 quintos? Nos conviene porque el primer sumando está dado en quintos. Entonces 4 quintos más 5 quintos es igual a 9 quintos. Este x está elevada a la 9 quintos y está dividida entre 9 quintos porque esto, que es lo mismo, daría 9 quintos tanto en el denominador como en el exponente de la x más la constante c. Al invertir el denominador pasa al numerador y sería 5 novenos de x a la 9 quintos más la constante. Podemos hacer un paso extra. Este resultado, esta nueva fracción que tiene como potencia la x, podemos regresarla a un radical. El 5 novenos queda igual y esta potencia fracción la vamos a pasar como un radical. X va adentro. El 9 que está en el numerador pasa a ser su exponente y el 5 que está como denominador nos dice de qué orden es la raíz. Y finalmente sumamos la constante. Este es el resultado de integrar este radical. Finalmente, tenemos que integrar 1 entre la raíz cúbica de x de x. En primer lugar, hay que observar que es un radical, por lo que primero tenemos que convertirlo a una potencia que va a ser una fracción, y en segundo lugar está en el denominador, por lo que tenemos que mandarlo al numerador para que quede en esta forma y que podamos aplicar la fórmula de integración. Entonces, lo que tenemos ahí, si nosotros queremos ponerlo primero como una potencia que es una fracción, adentro, en el exponente de adentro, tenemos un 1 y el índice de la casita que es 3. Entonces, raíz cúbica de x se convierte en x a la 1/3 de x. Eso es lo que queremos integrar, pero está en el denominador, por lo que al subirlo al numerador cambia de signo y lo que queremos integrar es x a la menos 1/3. En este caso, n es igual a menos 1/3. Aplicamos la fórmula. X a la menos 1/3 más 1 entre menos 1/3 más 1. Hacemos las operaciones. Menos 1/3 más 3/3. En este caso, el 1 nos conviene convertirlo a tercios. Y un entero es igual a 3/3. Entonces, menos 1/3 más 3/3, el resultado es 2/3 positivos. Aquí nos hizo falta agregar la constante. Simplificamos un poco. X nos quedó que su suma es 2/3 como potencia y se divide entre 2/3 y
agregamos la constante de integración. Finalmente, hay que invertir este resultado, que sería 3 medios de x a la 2 tercios más c. Aquí todavía se puede hacer un paso extra. Este radical se debe convertir, perdón, esta potencia fracción se debe convertir a un radical. Entonces el resultado es 2 tercios x. El numerador me dice que adentro lleva un 2 como exponente y el denominador nos dice que es una raíz de grado 3 más la constante. Este es el resultado. Integrar 1 sobre la raíz cúbica de x es igual a 2 tercios por la raíz cúbica de x al cuadrado más c. Muchas gracias.